para salir hacia los vasos. Y la primera que tiene que vencer es la pared del ventrículo, la fuerza que opone la pared del ventrículo, de la pared ventricular. En el corazón intacto equivale al estrés o presión o fuerza que deben desarrollar los ventrículos durante la sístole para lograr abrir las válvulas sigmoideas y expulsar la sangre hacia la aorta y a la arteria pulmonar. Entonces ellos tienen que desarrollar una fuerza. En un corazón normal, en un corazón intacto, de hecho en un corazón que pudiera estar trabajado mediante ejercicio, quizá el trabajo disminuiría. Pero en un corazón que pudiera tener hipertensión, donde a lo mejor el grosor de la pared ya aumentó porque como maneja presiones más altas, las resistencias son más altas y eso hace que disminuya el flujo cardíaco, el gasto cardíaco. Entonces, una de las funciones importantes del corazón es que debe de garantizar la perfusión. Entonces, él realiza mayor fuerza para tratar de eyectar ese contenido del ventrículo hacia los grandes vasos. Pero dijimos que es un paciente hipertenso. Y como un mecanismo compensador para poder realizar esto y que mejore la poscarga, pues va a aumentar la masa ventricular, va a crecer y es lo que conocemos como hipertrofia. Pero a mayor masa muscular, el corazón va a tener mayor trabajo para garantizar que esa sangre salga eyectada hacia esos vasos. ¿Sí me explico? Sí. Exactamente. Así es, Víctor Hugo. Víctor Hugo nos pone un comentario que dice, entre mayor volumen de flujo de entrada, mayor distensibilidad, y entre mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción. Actúa como una resortera, entre más estirada, mayor es la fuerza. Efectivamente, el ejemplo que poníamos con la liga, ¿no? Y pues esto de la precarga viene representado por la ley de Laplace, ¿sí? O Laplace, como quieran decirlo, los que saben inglés lo pronunciarán más bonito. Entonces, esta ley nos dice que la tensión de la pared en una esfera de pared fina está directamente relacionada con la presión de la cámara, o sea, con lo que tiene adentro, y el radio de la esfera, ¿sí? Cuando mayor sea la presión transmural máxima durante la sístole, mayor será la tensión de la pared. Es decir, que si este corazón tiene hipertrofia, ¿sí? Hipertrofia concéntrica, fíjense bien aquí, algo importante y que lo vamos a ver en los mecanismos compensadores, es que el corazón, ya dijimos que se va ajustando. Todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo tiene mecanismos compensadores. Si nosotros tenemos mucho calor, pues ya dijimos que se estimula la corteza, el sistema nervioso estimula la corteza para decirnos quítate el suéter porque hace calor. Pero además de eso, echa a andar diferentes mecanismos donde entra que aumenta la respiración, que generalmente empezamos a sudar, hay sudoración, porque hay vasodilatación y todo eso. Son mecanismos para mantener una temperatura adecuada. Bueno, pues el corazón también echa a andar diferentes mecanismos de acuerdo a el volumen que tenga que ser eyectado. Dijimos que su principal función es garantizar la perfusión. En un corazón sano, ¿sí? Pues generalmente no tiene mayor problema, las capacidades cardíacas son las adecuadas para el que logre eyectar esa sangre. Pero ¿qué pasa en corazones enfermos? Se da, sí, un crecimiento de la masa del músculo de los ventrículos, en este caso del ventrículo izquierdo, que necesita eyectar mayor cantidad de sangre hacia el sistema para lograr la perfusión. Pero como este corazón se vaya a encontrar una poscarga elevada, va a desarrollar hipertrofia, pero una hipertrofia de tipo concéntrico, en donde la capacidad interna de las cámaras se va a ver reducida y la masa por la parte de afuera se va a ver incrementada, a diferencia de la hipertrofia excéntrica que se desarrolla durante el ejercicio. Generalmente sí aumenta la masa muscular, pero de alguna manera las capacidades cardíacas de las cámaras cardíacas se mantienen estables o inclusive aumentan y eso le favorece. Entonces, no es lo mismo pasar esta presión transmural, ¿sí?
que pasar, esta presión transmural. Aquí trabaja mucho más, aquí se esfuerza más, aquí la capacidad de desarrollar una mayor fuerza, una mayor tensión para que la sangre pueda ser eyectada hacia los vasos es mayor, ¿sí? Entonces es un círculo vicioso, porque mayor tensión, mayor aumento en las resistencias periféricas, mayor hipertrofia, y así se mantiene el círculo vicioso. Entonces, pues aquí está, ¿no? Cuando mayor sea la hipertrofia compensatoria ventricular, menor será la tensión del estrés en la pared. Esto es en el caso de la hipertrofia excéntrica, porque la pared es más delgada. Esta es lo que nos dice la ley de Laplace. Tensión de la pared igual a presión por radio sobre 2 veces el grosor de la pared. Y es lo que nos va a decir, pero finalmente nos está comentando que a mayor grosor de la pared, el corazón va a desarrollar mayor fuerza para tratar de eyectar esa sangre hacia, en este caso, el sistema, ¿no? Todos los órganos de la economía. ¿Esto tiene relación con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Por supuesto, porque este corazón a mayor, dijimos que es un círculo vicioso. Entonces su compañero hace un momento dijo que si aumentan las resistencias, ¿cómo va el gasto cardíaco? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido. Entonces la cantidad de sangre que va a llegar a todo el sistema va a ser inadecuada, no se va a lograr una adecuada perfusión. Por lo tanto, estamos hablando de un corazón insuficiente. Si las resistencias vasculares disminuyen, entonces el gasto cardíaco incrementa. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Algo importante que tiene la poscarga es la presión pleural, ¿sí? La presión pleural, cuando es negativa, impedirá el vaciamiento ventricular al oponerse al movimiento hacia adentro de la pared ventricular durante la sístole. Es decir, cuando hay una presión negativa no le va a permitir al corazón vaciarse en forma adecuada. Cuando las presiones son positivas, cuando las presiones que rodean el corazón son positivas, favorecen el vaciamiento ventricular al favorecer el movimiento durante la sístole, ¿sí? De la pared ventricular durante la sístole. Por eso es importante que sí sabemos que tenemos todo un circuito cerrado, que ya vimos, ¿sí? Que está formado por un corazón derecho y un corazón izquierdo. Pero también es importante considerar que el corazón y el sistema o los vasos más grandes se encuentran dentro de cavidades alojados con otros órganos y que si hay alguna alteración en esos órganos, en este caso los pulmones o a nivel de mediastino, pues obviamente van a disminuir el trabajo cardíaco. Por eso es tan importante. Los componentes vasculares, bueno, ya pasamos el corazón, ya logró esa sangre salir, venció esa fuerza para lograr ser eyectada, pero ahora se encuentra con que esa sangre tiene que atravesar los vasos, ¿sí? Los vasos principales. Entonces, pues obviamente eso es lo que representa las resistencias vasculares periféricas. La fuerza que se opone al flujo pulsátil se conoce como impedancia, es decir, al momento que va saliendo la sangre eyectada por las válvulas semilunares y va a pasar hacia la aorta, el flujo de sangre, la cantidad de sangre que va pasando por ese vaso, se va a ir encontrando con impedimentos para lograr pasar, de acuerdo al calibre del vaso que estamos estudiando. A eso se le llama impedancia. La fuerza que se opone a que ese flujo siga en movimiento es la resistencia, las resistencias vasculares periféricas. Pues debido a que no resulta sencillo medir la impedancia, es decir, las fuerzas que se oponen, a menudo se usa la resistencia vascular como medida clínica de la poscarga, ¿sale? Pero pues ya vimos que finalmente es lo que vamos estudiando. Entonces, la poscarga, pues obviamente lo que dije es que este líquido que va pasando por las diferentes arterias lleva un flujo. Esto lo logra gracias
a la estructura de los grandes vasos. Recordemos que los vasos de conductancia o que conducen la sangre generalmente tienen la capacidad de tener mayor elasticidad para manejar cambios de presión o variaciones de presión importantes. Recordemos que la sangre que va eyectada de ventrículo izquierdo generalmente la presión es muy alta, ¿sí? Para que pueda ser eyectada y pueda llegar hacia los grandes, hacia todos los sistemas. Entonces, pues obviamente esa resistencia que va venciendo, pues le va permitiendo fluir hasta llegar a los lechos capilares. Dijimos que a medida que va saliendo, la presión se va modificando, va disminuyendo, ¿sí? Cuando llega a los grandes vasos musculares, a los vasos, perdón, no grandes, a las arterias musculares, pues las arterias musculares, gracias a la gran cantidad de células de músculo liso que tienen, pues ellas tienen la capacidad de hacer la distribución de sangre dependiendo qué órgano la necesita más o qué órgano realiza mayor trabajo metabólico. Esa es la importancia de conocer la histología. Y obviamente cuando ya llegamos a los lechos capilares, pues aquí es donde finalmente se da el intercambio, ¿no? El intercambio de sustancias y el intercambio de líquidos. Entonces, pues esta imagen me gusta mucho porque resume todo y lo deja muy sencillo, ¿no? Para poderle entender. Ya dijimos que la poscarga, la contractilidad y la precarga modifican la fibra miocárdica, tienen que ver con la capacidad de extenderse de la fibra cardíaca. Esto nos va a regular el volumen latido, que junto con la frecuencia cardíaca nos determinan el gasto cardíaco. Más adelante vamos a ver que el gasto cardíaco pues nos va a determinar la presión arterial junto con las resistencias periféricas. Y pues obviamente ya veíamos que dentro de los mecanismos compensadores van a determinar el tamaño ventricular, el tamaño de cada uno de los ventrículos. Esta imagen es la que me gustó mucho, tenía otra el año pasado, pero ahora encontré esta. Entonces, pues precarga lo que llena, lo que está llenando el ventrículo, ¿no? Es el volumen de sangre que desciende el ventrículo al final de la diástole. ¿Cómo puede aumentar? Por hipervolemia, aumento en la volemia. Que regurgite la sangre, que la sangre de aquí se vaya hacia acá, ¿no? O la sangre de las válvulas semilunares se regrese hacia el ventrículo. O en casos de insuficiencia cardíaca, que el corazón sea insuficiente, en este caso el derecho, para tratar de eyectar la cantidad de sangre que tiene hacia la arteria pulmonar. También sucede con el izquierdo. Y la poscarga, pues es todo lo que sale, ¿no? Lo que está saliendo del ventrículo y es la resistencia que el ventrículo izquierdo pone para vencer o para hacer, que debe vencer el ventrículo izquierdo para hacer que la sangre fluya. Y me encantó esto porque es como una llavecita y es lo que yo trataba de decirles hace un momento. Si yo quiero que la gran cantidad de líquido de aquí salga en segundos o en minutos o en una unidad de tiempo, pues obviamente debo ocupar mayor trabajo ventricular, debo de ofrecer mayor capacidad de trabajo y mayor contracción para lograr vencer esa resistencia. Y luego de aquí, pues no solamente es esto, ¿no? Es esto que ofrecen las válvulas semilunares y el trabajo del corazón, sino después lo que debe de ir venciendo ese fluido para pasar por cada una de las secciones vasculares. Aumenta con la hipertensión y con la vasoconstricción. ¿Qué es vasoconstricción? Pues esto que está aquí, imagínense que este ya es el vaso y el diámetro del vaso está cerrado. Si el diámetro del vaso está cerrado, las resistencias vasculares van a aumentar, mayor trabajo ventricular para eyectar la sangre y por lo tanto las resistencias vasculares van a estar aumentadas y con eso va a causar disminución del gasto cardíaco. Y pues obviamente lo que lo altera o altera la precarga, si la hipervolemia la aumenta, pues la que la va a disminuir es la deshidratación, ¿no? Que es dentro de la deshidratación o la hipovolemia secundaria a algún trauma, ¿no? A una gran pérdida de sangre. Son las grandes causas que pueden modificar. Pues no sé si se quedó claro, tengan alguna duda.
Esa presentación ya también está en la plataforma. Anoche subí la de hemodinamia y ya también la tienen ahí en la plataforma. También es una presentación muy chiquita. ¿Dónde estás? Ah, no la he abierto, espérenme, déjenme la abro. Es una presentación muy pequeñita también, como de 13, 14 diapositivas, según yo, hasta donde recuerdo. Luego me falla la memoria y resulta que son 20, pero creo que no, son poquitas. No. Esa también ya la tienen en la plataforma, ¿vale? Para que las pueden subir. Y pues son presentaciones pequeñitas, pues obviamente porque los componentes, pues como que cuesta un poquito más de trabajo entenderles, pero pues creo que les quedaron claros. Bueno, espero yo que hayan quedado. Ya están viendo la de hemodinamia. Sí, ¿verdad? ¿Sí es así? Ya. Ok. Son 14 diapositivas, entonces sí es cortita, no está tan larga. Bueno, hasta aquí ya hemos hablado pues de ese trabajo que tiene que desarrollar el corazón para inyectar la sangre, de la capacidad de la capacidad de descansar, iba a decir porque estaba leyendo. Sí, claro que sí, hagamos un receso. 5 minutos están bien para seguirle y terminar hoy con esto, y luego ya se vayan a comer. Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Gracias. Vale, pues 5 minutos.